Hoy les vengo a presentar el formato general del proyecto de normas DAPA séptima edición. Tenemos como índice el formato del documento, orden de los elementos del trabajo y nivel de los títulos. En formato del documento tenemos al papel, el cual tiene que ir en tamaño carta con 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Tenemos a las fuentes. Fuentes con serifas son Time Roma con el tamaño de 12 puntos, Georgia con el tamaño de 11 puntos, Computer Model con el tamaño de 10 puntos, fuentes sin serifa, Calibre con el tamaño de 11 puntos, Arial con el tamaño de 11 puntos y Lucida son Unicode con el tamaño de 10 puntos. Tenemos el espaciado, el cual tiene que ser con el interlineado de 2.0 sin espacio entre los párrafos. La alineación va a la izquierda y sin justificar. La numeración de las páginas, estas se enumeran del extremo superior derecho y en números arábigos. La sangría, es en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Con la sangría francesa de 1.27 centímetros van en las referencias. Tenemos las abreviaturas, el cual tenemos unos ejemplos que son capítulos, edición, edición revisada, editor, traductor, sin fecha, página, volumen, número, parte y suplemento. Tenemos los márgenes, el cual van en los cuatro lados con un espaciado de 2.54 centímetros. Orden de los elementos. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos: página de presentación, resumen, contenido o cuerpo del texto, referencias, notas de pie, tablas, figuras y anexos. Las notas de pie, tablas y figuras pueden insertarse en el texto o incluir en apartados específicos. Página de presentación de trabajos estudiantiles. La portada para trabajos estudiantiles deben contener los elementos informativos del ejemplo, los cuales son número de página, título del trabajo, autor, afiliación, asignatura, profesor y fecha. Pero recuerde que si su institución o docente pueden tener requerimientos específicos para la realización de la portada, ya que no siempre son iguales. Resumen. El resumen es una descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. El título va centrado y en negrita. La siguiente línea va alineada a la izquierda y sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado, se incluyen etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo, objetivo, método, resultado y conclusiones. Este apartado no suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Palabras clave. Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en los artículos científicos y para su definición se sugiere el uso de tesauros, las cuales son una herramienta que reúnen palabras claves o descriptores temáticos organizados jerárquicamente y conceptualmente. Aquí podemos ver un ejemplo, que las palabras clave siempre van con sangría, en cursivas y las palabras van separadas por comas y en minúsculas, a excepción de nombres propios. Contenidos o cuerpo del texto. Son contribuciones del autor al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrán variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos, se usa con frecuencia la estructura IMRD, que es introducción, método, resultado y discusión. En esta parte del documento se establecen diálogos con otros actores, que expresan en los formatos de citación. Referencias. Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, escritas con un formato uniforme y claro. Es un elemento esencial para la honestidad académica y verificación de la información. Notas al pie. Una nota al pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábigos en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico después de las referencias. Aquí podemos ver en el ejemplo el superíndice con número arábigo y la descripción de la nota igual con el número arábigo. Tablas y figuras. Estos son elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento después de las referencias. Anexos. Los anexos son elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o argumento teórico. Por ejemplo, las listas de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto, ya sea anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Ejemplo, ver anexo A. Cada anexo se incluyen en páginas separadas después de las referencias, con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido. Por último, tenemos el nivel de los títulos. La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, ya sea categorías, subcategorías, temas y subtemas. Se propone un máximo de 5 niveles. El nivel 1, 2 y 3, su texto empieza en un párrafo nuevo. El nivel 4 y 5, su texto empieza en la misma línea. En el nivel 1 tenemos el encabezado centrado y en negrita. En el nivel 2 va encabezado alineado a la izquierda y en negrita. El nivel 3, encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva. En el nivel 4 va encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto al final. En el nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, negrita y cursiva y punto al final. Las tablas y figuras. Contenidos. Primero el formato de tablas, después el formato de figuras y después la lista de chequeo para la inclusión de tablas y figuras. Las tablas y figuras.
Posibilitan al autor la representación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción, en la página o en un apartado al final del documento. Y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retome información de otras fuentes, de forma literal o adaptada. El formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. El formato de figuras. Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, una fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letra sin serif, como lo son Calibri, Arial o Lucidant Sans Unicode, que pueden ir desde los 8 hasta los 14 puntos. El formato de tablas. Primero tenemos que poner la etiqueta y número de tabla en negrita. Después, un título descriptivo de la tabla que va en cursiva. En este caso, violencia de género en Cali en los años 2017, 2018 y 2019. Después viene el contenido de la tabla. En este caso vamos a la parte de insertar y seleccionamos la cantidad de celdas que queramos para nuestra tabla. Se marcan solo las líneas horizontales. En este caso vamos eliminando de cada celda las líneas verticales que se encuentran al lado derecho y izquierdo. Podemos combinar las celdas. Y para que el texto nos quede centrado, vamos a disposición y seleccionamos un cuadrito que tiene las líneas en el centro. Tenemos varias opciones para que podemos tener nuestro texto, que es alineado a la izquierda, centrado o alineado a la derecha. A continuación escribimos todos los datos de nuestra tabla. En este caso vamos a empezar con los tipos de violencia. Y procedemos a escribir cada uno de los datos. Después sigue la nota de la tabla. Primero escribe la palabra nota en letra cursiva. Después procedemos con la letra normal. Tiene que tener descripciones adicionales y atribución de autoría. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y luego de probabilidad. Casi me olvido que la tabla debe tener un interlineado de 1, 1.5 o 2. Vamos con el formato de figuras. Debe tener una etiqueta y número de figura en negrita. Procede con un título descriptivo de la figura en cursiva. Después debemos añadir la imagen o contenido de la figura. Ahora añadimos la nota. Esta nota de la figura debe tener descripciones adicionales y atribución de autoría. Además, las notas deben conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y luego de probabilidad. Ahora vamos con la lista de chequeos para la inclusión de tablas y figuras. En la séptima edición de las normas APA se presentan algunos criterios que se deben considerar para la inclusión de tablas y figuras, que hemos sintetizado en la siguiente lista. Las tablas y figuras aportan información relevante que queda más clara en este formato que en el textual. Debemos elegir entre las opciones sí y no. También tenemos si tienen un formato adecuado para su publicación, el archivo formato es de alta resolución y permite su reproducción precisa. Se etiquetan con números arábicos consecutivos, tabla 1, tabla 2, tabla 3 o figura 1, figura 2, figura 3. Se mencionan de forma explícita en la redacción del texto. Incluyen un título corto pero descriptivo alineado a la izquierda y en cursiva. La información que presenta es clara, los detalles son fáciles de extraer. Se explican las abreviaturas incluidas así como los símbolos especiales. Las notas son relevantes cuando presentan más de una información. Siguen el orden sugerido, general, específico y de probabilidad. Las notas tienen un formato del resto del documento, tipo y tamaño de letra, interlineado doble. Se atribuyen los créditos de autoría cuando se retoman contenidos de otras fuentes. Se cuenta con los permisos de uso en los casos en que sea necesario. Eso aplica para las tablas y figuras. Ahora les presento la lista de chequeo solo para las tablas, que dice, las tablas que tienen información comparable son consistentes en su presentación, tamaño interlineado, entre otras cosas. La columna tiene un encabezado corto y descriptivo en formato centrado. Al mostrar datos estadísticos, se especifican elementos como los intervalos de confianza, los valores de P en pruebas de significación estadística, etc. Y también tenemos la lista de chequeos que solo es en figuras. Las figuras que tienen información comparable entre sí son consistentes en su presentación, es decir, tamaño, colores, espacios. Todos los elementos de la imagen están claramente etiquetados, por ejemplo, los rótulos de los ejes en un gráfico de barras. Se usa una fuente sin serifa en la proporción de la imagen, entre 8 y 14 puntos. Las citas. Las citas son ideas retomadas de otras fuentes de información, dando el crédito justo al autor. En las normas APA se utiliza el formato autor-fecha, en el párrafo y sus datos completos en la bibliografía. Para citar correctamente se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos, apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. Hay dos formas, la cita narrativa y la cita parentética. La cita narrativa realza la idea o posición del autor, mientras que en la parentética, la idea del autor es secundaria. Como características tenemos la cita narrativa. El autor se incluye en la redacción del párrafo.
La fecha se pone entre paréntesis, énfasis en el autor, implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero, entre paréntesis 2020, plantea que. Mientras tanto, en la cita parentética se menciona la idea y los datos de autor y fecha aparecen entre paréntesis. Énfasis en el texto no implica el uso de frases de citación. Ejemplo, entre paréntesis Quinteros 2020. Además de apreciar el énfasis, en los tipos de citas también encontramos la manera de incluir la información de otros textos. Que estos pueden ser citas textuales. Refiere a recoger la información tal como el autor lo ha dado y por otra parte, parafraseadas, haciendo un texto con nuestras palabras pero manteniendo la idea original. En las citas textuales, se utilizan para expresar información y datos numéricos que no se pueden cambiar. Y en esta cita debe incluir el apellido del autor, año de publicación y la página de donde retoma la información. Su formato varía según el énfasis de la cita, que tenemos cita corta y cita larga. La cita corta debe tener menos de 40 palabras, integradas en el párrafo y entre comillas, sin cursiva. Punto al final de la cita. Como vemos en la narrativa, empieza mencionando primero el apellido del autor, siguiente del año de publicación, después viene la cita entre comillas, para terminar con el número de la página y puntos al final de la oración. En la parentética, empieza en cambio por las comillas, para al final citar el apellido, año de publicación y página del texto, finalizando con el punto de la oración. La cita larga debe tener más de 40 palabras. Se escribe en un texto aparte con sangría izquierda en 1.27 centímetros y 5 millas. Como vemos en la cita narrativa, este consta primero separado un párrafo aparte, primero señalando los apellidos del autor, después del año, después la cita en un párrafo aparte, finalizando con el punto y después el número de página. En la parentética lo tenemos al revés, pero con la misma estructura. Empieza esta vez por la cita, terminando con el apellido, año de publicación y número de página. El parafraseo es la utilización de sinónimos para la reelaboración de la idea de un autor a palabras propias. En esto es necesario incluir el apellido del autor y año de publicación. Como vemos, en esto no utilizamos ninguna comilla y solo se reutiliza el texto con nuestras palabras, empezando por el apellido del autor y el año asimismo, consiguiente por la cita reelaborada. En el parentético tenemos al revés la cita primero reelaborada para finalizar con el apellido y el año de publicación, con el punto final. Vamos a ver las reglas según el número de autores. Para un autor, se puede escribir uno o los dos apellidos, o en el caso de que los apellidos estén unidos por un guión, debe colocarse así. Para los dos autores, lo único que cambia es que están separados por la I, y se colocan los dos apellidos igual. En el caso de tres o más autores, se coloca el apellido del primero seguido de et al, que significa y otros desde la primera cita. Tenemos otro caso que es de tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. En este caso, el primer autor que esté en las dos fuentes con igual año y escrito por más de tres autores, se cita el apellido en que se diferencie para evitar la ambigüedad. Como vemos en la imagen, los apellidos completos de las fuentes son Capul, Bloom, Montes, Warner, Heath. Pero en la citación sin ambigüedad solo se pone hasta Montes, pues en la siguiente situación ya se diferencia en el otro apellido que es Zucker, et al. Regresamos. Hablo al autor corporativo. En este caso no se cita el apellido, en cambio se cita el nombre de la empresa. Cuando la empresa no tiene siglas, se escribe el nombre completo, como vemos en autor corporativo sin abreviación. Pero si tiene siglas, se escribe el nombre completo, siguiente de entre paréntesis las siglas con el año de publicación, solo en la primera cita. Para en la siguiente cita solo poner sus siglas entre paréntesis. Vamos a ver otras situaciones de citación. La citación de dos o más trabajos en el paréntesis. Para incluir dentro de un paréntesis varios autores, se escribe primero los apellidos alfabéticamente separados por punto y coma, como vemos en el ejemplo. Vamos, cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Para citar varias obras de la misma fecha, se colocan letras siguiendo el orden de aparición en el texto. Las citas del mismo autor con diferente año. Indicamos el apellido y en paréntesis los años correspondientes separados por punto y coma. Citas con diferente autor y que comparten el mismo apellido. Se incluyen a la inicial del nombre de cada autor para diferenciarlos, como vemos en el ejemplo, C. Freud y A. Freud. Citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. En este caso se colocan las dos fechas separadas de una barra oblicua, como vemos 1966 y 2000. En las citas de publicaciones sin autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de la publicación. Como nota, si la obra está firmada anónimo, se utiliza este término como autor. Citaciones de publicaciones sin fecha. Colocamos entre paréntesis SF, que significa sin fecha. Cita textual de material sin paginación. Cuando no hay número de página, se puede incluir el número de párrafo acompañado de la abreviatura par. Se puede utilizar otros recursos como el número de encabezado o sección, como vemos en el ejemplo.
Y la cita de una cita se obtiene a través de una fuente de información, otra fuente de información. Como nota, se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda acceder y citar el material original. Vamos a ver las referencias. Para saber cuáles son las diferencias entre una referencia y una bibliografía, debemos saber que en las referencias solo van fuentes de las que se citaron los textos. En cambio, en la bibliografía pueden incluirse libros o artículos que nos sirvieron de apoyo para ver cómo fue que obtuvimos la información del tema que estamos hablando. El estilo que se va a utilizar para hacer las referencias va a ser el estilo APA, el cual se utiliza solo el sistema de referencias. ¿Cómo hacemos una referencia? Para hacer una referencia, primero debemos tener un título centrado y que esté en negrita. También debemos tener una sangría fresca en la primera línea que va pegada y las siguientes también igual tienen sangría. El orden debe ser un orden alfabético por el apellido y el nombre del primer autor. Y también debemos tener en cuenta que el interlineado debe ser de 2.0 centímetros. Una referencia. ¿Cuáles son los elementos que debe consistir la referencia bibliográfica? Las referencias es que debe tener autor, que es la persona que escribió esa obra, la fecha en la que se publicó, también el título de cómo se llama la obra, la cual estamos haciendo la referencia, y también la fuente de dónde conseguimos el libro o lo que estamos citando, ya sea una editorial, un enlace, un libro virtual, lo que sea. ¿Cuáles son los elementos de una referencia con el tema de los autores? Si hay un solo autor, se pone el apellido y el inicial del nombre. Como por ejemplo, tenemos aquí que está una referencia con el apellido, el nombre y el año en el que se publicó. Si hay 2 a 20 autores, se escriben todos los nombres y los apellidos y antes del último se utiliza la palabra y, lo cual nos va a hacer referencia a que ya se están acabando todos los autores y las citas que tuvimos. Si hay más de 20 autores, se colocan en los 19 primeros los 3 puntitos que podemos observar acá, ya que en el último autor se va a poner la Y. Y si no hay un autor, se empieza solamente citando la obra de la cual estamos consiguiendo la información. Muy buenas tardes. Voy a proseguir con la explicación acotando la información de mi compañero. Ejemplos de las principales referencias. Como tenemos aquí el libro. En cada libro, en las primeras páginas contiene toda la información necesaria para poder realizar una referencia bibliográfica. Como podemos observar, aquí tenemos el título del libro, tenemos los autores, la editorial del mismo y el año de publicación. Formas básicas para poder citar libros. Los libros son publicaciones muy extensas, cuentan con el respaldo de la casa editorial y que están integrados por títulos. Como podemos observar, aquí tenemos el ejemplo de cómo va una cita. Tenemos que va con sangría francesa, tenemos el año de publicación, la editorial y el título del libro. Si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado del mismo. Libros con autor. Libro en el que el autor o grupo de autores son responsables de la obra completa. Tenemos que la cita es con el apellido, el año, el apellido del autor, el año de publicación, el título en cursiva y la editorial. Libros con editor. El libro que ha sido coordinado por un editor, pero que tiene distintos autores responsables de cada capítulo que integra la obra. Tenemos que es con el apellido, el año de publicación, título en cursiva, editorial y la URL. Eso es opcional. Libro en versión electrónica. Libros que se han publicado directamente en medios digitales. Tenemos aquí el ejemplo que es el apellido del autor, el año de publicación, título de cursiva, editorial, si aplica y la URL. Libro con traducción. Los libros con traducción son aquellos que tienen una reimpresión o reedición en un idioma diferente al original. El apellido del libro, el apellido del autor A y el apellido del autor B, si en caso fuera necesario. El año de publicación, el título del libro, la edición se aplica y el editorial. Capítulo de un libro. Se hace referencia a un capítulo de un libro cuando el libro cuenta con un editor y los capítulos han sido escritos por distintos autores. Como podemos observar, aquí tenemos el apellido del autor A con el apellido I, el apellido del autor B. El año de publicación, título del capítulo o la entrada, el apellido, la edición, el título del libro y la editorial. Artículos científicos. Los artículos científicos son publicaciones primarias que aparecen en revistas especializadas. Puede aparecer en versión impresa, digital o ambas. Como podemos observar de igual manera, en estas partes nos dan todo para poder hacer una cita bibliográfica, como está el nombre de la revista, tenemos el volumen, número del año, el rango de las páginas, el título del libro y el autor. Las formas básicas de los artículos científicos. Como podemos observar, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es lo que podemos hacer la cita bibliográfica de este artículo. Aquí ya tenemos ya realizada la cita, el año de publicación, nombre del artículo, tenemos el nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número y rango de páginas. Artículos impresos. El apellido del autor, la fecha, el título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva y las páginas. Artículo en línea. De igual manera, aquí tenemos
el claro ejemplo de cómo podemos hacer la cita bibliográfica, como es con el apellido del autor, la fecha del año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y el volumen en cursiva, las páginas y la URL, artículo con DOI. El apellido, la fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen, páginas y enlace del DOI. Los periódicos. Como hemos estado conversando, eh, toda esta información nosotros la podemos sacar directamente desde la primera página. Tenemos el nombre del periódico, tenemos la fecha, el título del artículo, el autor del artículo. Entonces nosotros ahí ya podemos ya sacar la cita bibliográfica, como son los periódicos impresos. Aquí tenemos el apellido del autor, la fecha de publicación, título del artículo, nombre del periódico en cursiva y las páginas sin abreviación. Periódicos en línea. De igual manera tenemos aquí especificado cómo podemos sacar la cita bibliográfica con el apellido del autor, la fecha, título del artículo, nombre del periódico y la URL. Tenemos que tomar en cuenta que cuando el artículo se publica sin el nombre del autor, se escribe título del artículo, la fecha y el nombre del periódico. Artículo de revista en magazine, impreso. Tenemos el apellido del autor, la fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y las páginas. En línea, de igual manera tenemos el apellido del autor, la fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y la URL. Informes gubernamentales, nombre de la organización, año, título del informe, número de publicación y la URL. Los simposios, las conferencias y congresos, también se puede realizar una cita bibliográfica por medio del apellido del autor A, el apellido del autor B, la fecha de publicación, título de la ponencia, título de la contribución, título del simposio, congreso, ciudad, país y la URL. En uno de los apartados también tenemos la tesis y trabajo de grado publicada en una base de datos en línea. Tenemos el apellido del autor, el año, título de la tesis, establecemos aquí el título de la misma y el nombre de la base de datos con la URL. Publicada en línea, no en una base de datos. El apellido del autor, el año, título de la tesis, especificamos si es una tesis de grado, maestría, doctoral, etc. El archivo digital y el URL. Referencias de material electrónico y audiovisual. Para todo el material electrónico, así como para las demás fuentes que tienen la versión en línea, se eliminaron las expresiones recuperado de y DOI. Páginas en la World Wide Web. Apellido del autor, la fecha, el título, el nombre del sitio web y la URL. De igual forma tenemos la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aquí como un ejemplo de la cita bibliográfica de la que podemos hacer con las páginas. Película o cinta cinematográfica, tenemos una serie de televisión y videos. Aquí podemos especificar cómo es lo que podemos establecer una cita bibliográfica, como es el apellido del autor, del director, del año, nombre de la película y la compañía productora. De igual forma en la serie de televisión, especificamos el apellido del productor, el año, nombre de la serie de televisión y la productora. En los videos, de igual forma, el apellido del autor, la fecha de publicación, nombre del video y la fuente del URL. Seminario web grabado. Apellido del ponente, el año de publicación, título del webinar, seminario, nombre de la compañía o departamento y el URL. Podemos ver también el podcast, está para hacer la cita bibliográfica, el apellido del autor, la fecha, título del podcast en cursiva y la URL. Publicaciones en las redes sociales, la forma básica, como es el autor, el arroba para un usuario de Twitter o Instagram, la fecha, título de descripción del contenido, máximo de 20 palabras, nombre del sitio y la URL. Tenemos un tweet en Facebook, en Instagram. Aquí tenemos el claro ejemplo de cómo podemos nosotros hacer una cita bibliográfica de mejor manera. Las referencias legales. La nueva edición de las normas APA establece un formato especial para las referencias legales. Título, fecha en las citas, título, fuente, fechas en las referencias, adaptado de cada país según sus fuentes jurídicas oficiales. En las sentencias. Tenemos el título o nombre de la sentencia, la fecha, el corte o reporte donde se publicó, nombre del magistrado y del ponente. También la URL. A diferencia de otros tipos de la referencia, el título se escribe en tipo estándar en la referencia y la letra cursiva en la citación del texto. Las leyes. Tenemos ahí el claro ejemplo de cómo podemos hacer la cita bibliográfica de esta misma. Tenemos el nombre de la ley, la fecha, fuente, número de sección o artículo. Tratados y convenciones internacionales. Tenemos que es el nombre del tratado o convención de la fecha y la URL. Aquí tenemos ya un ejemplo de cómo podemos hacer esta cita bibliográfica.